Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39 de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad, el tema a estudiar lo encontramos en San Juan 14, del 1 al 3. El tema se titula Jesucristo prometió llevarse a su iglesia fiel. Dice el pasaje de San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A nuestros días, hasta el día de hoy, 2022, sabemos con certeza que San Juan 14, del 1 al 3, se ha cumplido. Porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que es Dios, vino, cumplió con su misión redentora, con su muerte en la cruz del Calvario, y al resucitar al tercer día de su sepultura, dio los últimos mensajes, sus últimas recomendaciones a sus apóstoles y discípulos allá en el Monte de los Olivos, y fue llevado al cielo. Jesús regresó al cielo de donde vino. Y su promesa es que vendrá otra vez. Versículo 3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza bienaventurada que mantenemos hasta el día de hoy los creyentes en Cristo Jesús. Esta esperanza bendita nace, tiene su origen, un origen encubierto, un origen en misterio, allá en la profecía de las 70 semanas de Daniel, como se le conocen, lo cual vamos a leer en esta oportunidad, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 21 al 27. Y dice así: aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos,
y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Como vemos en esta profecía de Isaías, capítulo 9, versículos del 21 al 27, es un plan profético de Dios de 70 semanas de años. Cada semana son 7 años. Hacen un total de 490 años. Esa era la duración de este plan redentor. Porque durante este periodo se iba a realizar o a llevar a cabo la redención del pueblo de Israel. La redención, la salvación, el rescate. Y luego de redimir a Israel, se iba a instaurar el reino de paz del Mesías, Jesucristo, aquí en la tierra. Así fue revelado por el ángel Gabriel al profeta Daniel. Miremos bien el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel, ¿cuál era? Daniel era un judío, pero pertenecía a la nación de Israel, porque las 12 tribus de Israel conforman la nación de Israel. Y entonces a Daniel le fue revelado este plan profético. ¿Qué iba a suceder durante este tiempo? Dice, sobre tu pueblo Israel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Está hablando aquí de Israel como nación hebrea y como Jerusalén, su capital. La capital que Dios mismo quiso que ahí estuviera grabado su nombre. Ahí el Señor puso su nombre grabado. Ahí está en un acantilado. Usted puede investigar más. En un acantilado del monte de Sión. Ahí está el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y dice que para acabar la prevaricación, los malos deseos, los deseos pecaminosos, carnales del pueblo, y concluir, acabar con el pecado. Y dice, y expiar la iniquidad. Ahí está, nos está hablando del Cordero de Dios, ¿verdad? Expiar, dice. Expió nuestras culpas en la cruz. Y expiar la iniquidad. Está hablando acerca del pueblo de Israel. Este plan era hasta este momento únicamente para Israel, como lo vamos a ver más adelante. Y dice, y para traer la justicia de los siglos, o sea, el reino milenial, el reino de paz del Mesías.
para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Porque entonces ya presente nuestro Señor Jesucristo aquí en medio de su pueblo, pues ya no había más visión que esperar, ni qué profecía recibir, ¿verdad? Porque ya estaba Él presente. Gloria a Dios, aleluya, qué hermoso, qué precioso el plan que Dios tenía para su pueblo. Pero, ¿qué vemos aquí? Este plan de las 70 semanas, como le conocemos, las 70 semanas de Daniel, inició, se puso en marcha, porque como está establecido en el versículo 25, que ya leímos y que vamos a releer nuevamente, dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, desde ese momento se puso en desarrollo o en marcha el cumplimiento de esta profecía. ¿Quién dio la orden? Pues allá viendo a Isaías y viendo a Esdras, nos damos cuenta que quien dio la orden fue el rey Ciro. Dice Isaías 44:28. Todo esto estaba ya contemplado de parte de Dios, porque Dios no deja nada inconcluso, como decimos, cabos sueltos. No, Él todo lo concluye. Dice Isaías 44:28, que dice de Ciro. Fíjese, en el tiempo de Isaías todavía no había llegado Judá a ser cautivado o conquistado por los babilonios. Pero aquí en Isaías está la profecía, que es Ciro. Dice, que dice de Ciro, él mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Está hablando aquí Jehová Dios. Cumplirá todo lo que yo quiero, todos mis deseos, dice el Señor. En diciendo a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Quién va a dar la palabra? Como dice allá en Isaías 20, en Daniel 9:25, el rey de Persia, el rey persa llamado Ciro. Cuando Persia y Media conquistaron Babilonia, entonces empezaron a reinar los reyes de Persia. Y usted puede leer en el libro de Daniel todos los reyes que gobernaron, ¿verdad? Está Ciro, está Suero, está Jerjes, hay un montón. Usted leyendo la Biblia, usted puede conocerlos, ¿verdad? Pero en este caso, Isaías 44:28, ya Dios había establecido quién iba a dar la orden. El rey Ciro. ¿Qué iba a decir la orden? ¿O cuál era la palabra? Jerusalén será edificada y el templo será fundado. En el libro de Esdras, recuerda que Esdras subió con el primer grupo, ¿verdad? Subieron a Jerusalén desde Babilonia, ya en el gobierno de los reyes de Media y Persia. Y dice Esdras 1, del 1 al 3. Y en el primer año de Ciro, mire, como decía Isaías 44, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué palabra había dicho Jeremías? Que 70 años iba a estar en cautiverio Judá. Y al final de los 70 años, Dios los iba a regresar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, con la orden que da Ciro, no solo se cumple la palabra de Jeremías, sino que también la palabra de Isaías 44:28. Porque dice, mire, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón, anuncio, por todo el reino de Media y Persia, donde estaban gobernando, el cual hizo pasar pregón, por donde viviera cualquier judío, ¿verdad? Por todo su reino, dice, ¿ah?
Miren, el cual hizo pasar pregón por todo su reino. Esta información la mandó por todos lados. Y también por escrito, dice, no solamente pregonó, no solamente lo dijo, sino que también lo escribió. Mandó anuncio por escrito a los diferentes lugares de su reino, dice. ¿Qué decía el escrito, el pregón? Dice, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Mire qué fiel el cumplimiento de la profecía bíblica, la profecía divina. Dios, aún antes de que naciera Ciro y se llamara Ciro, ya Dios sabía quién iba a ser su mensajero, en la mano de quién iba a poner el cumplimiento de esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Que le edifique casa en Jerusalén, dice, que está en Judá. Mire, que está en Judá, territorio de Israel, territorio de Judea. Y de ahí viene el nombre de judíos, ¿verdad? Los habitantes de Judá, judíos. Hoy decimos Judea. Pues bien, el rey Ciro, de parte de Dios, dice, porque Dios le dijo que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? ¿O quién es judío? ¿Quién de todos ustedes es judío? ¿Verdad? Porque para eso es el anuncio. Dice, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá. Suba a Jerusalén, que está en Judá. Y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Tal y como decía el versículo 25. Saliendo la orden de restaurar Jerusalén y la casa de Dios, daba inicio a la profecía de Daniel 9, conocida como las 70 semanas de Daniel. Y sigue diciendo Ciro, edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él, dice, es el Dios. Aleluya, amén. Él es el Todopoderoso. Él es el verdadero Dios, el único Dios en quien la humanidad tiene que poner sus esperanzas, ¿verdad? Sus esperanzas de salvación y vida eterna. Dice, la cual está en Jerusalén. Judá está en Jerusalén. Hacia allá mandó Ciro a todos los judíos que vivían en su reino, los que quisieran subir, los que fueran movidos por su amor a Dios y a su pueblo, para que fueran y edificaran la ciudad y el templo. Recuerde que en la lectura que hemos tenido de la palabra de Dios, hemos visto cómo Babilonia conquistó a Judea, destruyendo la ciudad y destruyendo el templo que el rey Salomón había construido. Y eso es lo que tenían que reedificar. Pero siendo ellos cautivos en Babilonia, ¿cómo? No tenían libertad ni recursos. Y si usted lee el libro de Esdras, de Nehemías, de Esther, se va a dar cuenta usted cómo Dios obró ahí. Gracia y misericordia para el pueblo suyo a los ojos de los gobernantes, ¿verdad? Es un precioso, el libro de Daniel es precioso también. Léalo. Su fe será enriquecida, su conocimiento será ampliado, porque de eso se trata este canal, ¿verdad? De ampliar nuestro conocimiento, de fundamentarnos más en nuestra fe, en Jesucristo, escudriñando, dice la Santa Biblia, ¿verdad? Entonces, vemos que este plan de redención que Dios estableció para su pueblo de Israel, conocido como las 70 semanas de Daniel, y cabal, iba a ser durante 490 años, que se iba a ejecutar todo lo que el Señor tenía para su pueblo.
dio inicio con la orden que el rey de Persia emitió, ¿verdad? Porque subió Esdras, subió Nehemías, y durante el transcurso del tiempo, como dice Daniel 9, que estamos leyendo, ¿verdad? 9:25, dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es un periodo de tiempo dividido. Son 69 semanas divididas en 2 periodos de tiempo. Una será de 7 semanas. Si usted multiplica 7 semanas por 7 años, son 49 años. Más 62 semanas. 62 por 7. Y le da un total de 69 semanas. Entonces, aquí las 69 semanas son divididas en 2 periodos. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si usted ha leído Nehemías, se ha dado cuenta cómo fue la construcción o la reconstrucción que llevó a cabo Nehemías, ¿verdad? Y entonces estamos viendo el cumplimiento fiel de Dios a su palabra. Lo que Dios ha establecido, así se hará. Esta es la confianza que tenemos nosotros en la fidelidad de Dios. Pues bien, esta profecía solo alcanzó a cumplir 69 semanas de las 70 que contempla el plan profético. Usted conmigo llevó la lectura de seguro, si no escuchó, ¿verdad? Que dice el versículo 26 de Daniel 9. Y después de las 62 semanas, o sea, 62 semanas más el periodo de 7 semanas, que son 69, ¿verdad? Pero dejemos aparte el periodo de 7 semanas, ahora vayamos a las 62 semanas. Después de las 62 semanas, o sea, el segundo periodo de tiempo, se quitará la vida al Mesías. Resumiendo, al final de la semana 69 del plan profético de 70 semanas, muere el Mesías, muere Jesucristo. Oiga bien esto. Al final de la semana 69 del plan profético de Daniel 9, las 70 semanas de Daniel, muere Jesucristo. Se le quita la vida al Señor. Él entrega su vida por sí mismo, porque Él es Dios, nadie le puede quitar la vida. Él dice en su palabra que Él dio su espíritu, Él entregó su espíritu al Padre, ¿verdad? Entonces dice que se le quita la vida al Mesías, y no por sí, o sea, no por su culpa, no por sus maldades, no fue por su causa que Él muere. Él muere por usted y por mí, como ahora sabemos con la revelación del Evangelio, aleluya, que el Señor Jesucristo murió para redimirnos a los pecadores. Por eso dice que no se le quitó la vida por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Usted, si ha leído la Biblia, ha visto la profecía que el Señor Jesucristo repitió respecto a esta parte del versículo 26 de Daniel 9, en el año 70, según la historia de los historiadores como Flavio Josefo y el resto, Plinio el Grande y todo. Bueno, dice que en el año 70, Roma, los romanos, como dice aquí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad.
Roma, el imperio romano, destruyó totalmente la ciudad que había sido refundada o reedificada desde el tiempo de Esdras y Nehemías. Ya una ciudad en prosperidad, una ciudad ya con todos sus servicios y todas sus autoridades del templo, ¿verdad? Bajo el dominio romano, por supuesto. Destruirá la ciudad, dice. Y vemos cómo quedó. Hoy en la actualidad miramos piedras aquí, es un reguero de piedras. La ciudad vieja de Jerusalén. Ahí se mira por las redes o por la televisión, por videos. Hay manera de cómo darnos cuenta cómo está ahora Jerusalén, ¿verdad? Y gracias por los turistas que han ido, por los peregrinos que han ido, se han dado cuenta con sus propios ojos que esta parte de la profecía de Daniel 9 se cumplió. Y como el Señor Jesucristo también lo profetizó allá en Daniel 20, en San Mateo 24, que no caería piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces, destruirá la ciudad, dice, y el santuario. Ya no hay templo. En Jerusalén no existe ya el templo. Ya no hay donde ellos vuelvan a hacer, los judíos vuelvan a hacer sus ritos y ceremonias, porque eso también ya fue quitado. Allá dice Isaías que ya Dios no quería nada de eso. Entonces ya no hay donde hacer nada. Porque ahora la fe, aleluya, nuestra obediencia a la palabra del Señor es en Jesucristo, a través de la fe en Él, porque en Él nos es dada a nosotros la redención, la vida eterna, aleluya. Entonces, estamos en el final de la semana 69, donde muere el Mesías. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se abre un paréntesis. Se detiene la semana, el plan profético de las 70 semanas, se detiene en la semana 69 con la muerte de Jesús. Se detiene el plan, pero se abre, aleluya, se abre un paréntesis de tiempo, conocido como el misterio escondido, aleluya, o la dispensación de la gracia. Usted ha oído mencionar, ¿verdad? La dispensación de la gracia, el misterio de la piedad. Aquí se ve claramente cuando se interrumpe el plan profético de las 70 semanas de Daniel, se abre este paréntesis de tiempo. No estaba contemplado dentro del plan. Por eso le llaman misterio, por no estar revelado. Pero eso no quiere decir que Dios no lo haya puesto ahí. Claro que sí. Y vamos a leer, le invito a leer la epístola a los Colosenses. Colosenses 1:26. Perdón, Colosenses 1, versículo 25 al 27. Versículo del 1, perdón, Colosenses 1, versículo 25, 26 y 27. Ahí claramente nos dice el apóstol Pablo que el misterio que había estado oculto, oigan, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, o sea, tiempos antiguos, mas ahora dice, ha sido manifestado a sus santos. A partir de que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, empieza a revelarse ese misterio glorioso. Pero ¿quién lo viene a revelar? Nuestro Señor Jesucristo. Dicen San Marcos 1, 14 y 15, mas después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, ¿verdad?
fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, el reino de paz, el reino del Mesías, que estaba contemplado allá está contemplado en el plan profético de las 70 semanas, diciendo, el tiempo es cumplido. Mire, se cumplió el tiempo en que iba a ser redimido el pueblo de Dios, ¿verdad? Y el reino de Dios, dice, está cerca. Estaba entre ellos, ahí estaba el rey, aleluya. Aquí estaba el rey Jesús entre su pueblo. El reino de Dios está cerca. Y dice, arrepentíos y creed al evangelio. Que se arrepientan de sus maldades. Que se arrepientan de sus desobediencias a Dios, de haberse apartado de Dios. Y ahora, creer, fe, en las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Creed al evangelio, dice. Estas noticias gloriosas, que por fe somos salvos por la gracia de Dios. ¿Quiénes? No solo Israel, no solo el pueblo de Dios, no solo los judíos. Ahora nosotros que no somos judíos, llamados como, o conocidos como gentiles, también para nosotros ha llegado, aleluya, la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el misterio encubierto. Dice San Juan 4, hablando el Señor Jesús allá con la samaritana, ¿verdad? En versículo 10 dice, en la plática que tiene Jesús con la samaritana, dice, respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva, aleluya, vida eterna, vida para siempre, suplir nuestra necesidad de justificación y de santificación, aleluya. Y dice el 25 al 26, dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. La mujer sabía. Los que se interesaban en el tiempo profético de la época de la samaritana, dice, sé que el Mesías ha de venir. Ella estaba esperando, sabía que venía Cristo. Porque como hemos visto, hemos estudiado que Cristo es en griego y Mesías es en hebreo, es en hebreo. Entonces, al decir Cristo o Mesías es el mismo. Sé que el Cristo dice, ha de venir. Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo, dice. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Mire qué precioso. La samaritana sabía que Jesucristo iba a venir, el Mesías anunciado. Aleluya. Dice, el cual se dice el Cristo. Era época en que ya habían dominado los griegos, ¿verdad? Ya el idioma griego estaba entre ellos. Cuando él viniere, dice, aleluya, nos declarará todas las cosas, nos dirá todo lo que queremos saber, lo que debemos saber. Porque recuerde que los samaritanos, separados de los judíos, ¿verdad? Tenían su propio lugar de adoración a Dios, ya no subían a Jerusalén a adorar allá, no que al monte de Jerusalén, ¿verdad? No que ellos por otro lado andaban adorando a Dios. Y entonces ella quería saber la verdad, porque unos decían que en Jerusalén y otros decían que no, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, le dice el Señor Jesús, dícele Jesús, versículo 26, yo soy, aleluya, yo soy que hablo contigo. Este versículo me anima, me constriñe, me alienta, me conmueve. No tienen idea cómo me pongo a leer ese pasaje.
La samaritana ante el mismo Señor Jesucristo. Ella sin imaginárselo. Ella dice, sé que el Mesías ha de venir. Él nos va a declarar todo. Pero dice el Señor, yo soy, aleluya, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Imagínese usted, qué gozo, qué alegría. Y que sin darse cuenta, sin saber, sin esperarlo, ella va a traer agua, como sabemos la historia, ¿verdad? Ella va a traer agua al pozo. Y quien le pide agua, aleluya, es el Mesías mismo, de quien ella tenía noticias que iba a venir. Y él le dice, yo soy el que habla contigo. 25. Yo soy el que habla contigo, aleluya. Imagínese usted que en un momento, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y suene la final trompeta, ¿cómo será ese momento glorioso de saber que vamos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el Mesías? Como la samaritana se sintió en ese momento, ¿verdad? Llegó el momento glorioso de subir al encuentro con Jesús. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, como dice. ¿Verdad? Yo, por los acontecimientos que se están viviendo y según la palabra de Dios, veo que esto se acerca cada vez más. Dice Romanos 16, 25 al 26. Perdón. Sí, Romanos 16, 25 al 26. Dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto. Se reveló el misterio. Allá, el paréntesis que se abrió al final de la semana 69 del plan profético, las 70 semanas. El misterio encubierto, el misterio en que la iglesia iba a resurgir o a surgir, mejor dicho, formada por judíos y por gentiles. Un grupo de creyentes en Jesucristo formado por pueblo de Dios, Israel, y por pueblo gentil de los paganos, que fuéramos convertidos a Jesucristo por escuchar del evangelio. Pero dice aquí el apóstol Pablo, según el misterio encubierto desde tiempos eternos, mal manifestado ahora. Este tiempo ahora es revelado. La dispensación de la gracia. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, ya lo leímos. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios mismo era o es el Mesías, quien iba a venir y quien iba a morir. Es un misterio grande. Nadie se esperaba que él descendiera. Solo decía que iban a darle muerte al Mesías, pero no quién era el Mesías. Aleluya. El mismo Hijo de Dios, el Dios que se hizo carne.
El misterio ahora es revelado por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dice, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Quién en este mundo puede decir que Jesús no vino al mundo? ¿Quién puede negar la existencia del Señor Jesucristo hasta este día? Nadie. Solamente los enemigos del Señor, ¿verdad? Solamente aquellos que se resisten, que no quieren creer. Solamente ellos. Dice Colosenses 1:25, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, ese tiempo está por, como decimos, expirar. La gracia no es para siempre. Dios tiene que cumplir la otra parte del plan profético. Ya la redención está hecha. Ya expiaron nuestras culpas. Y nosotros, los gentiles, también hemos sido parte beneficiada, aleluya, de la gracia y misericordia de Dios. Mire cómo dice Efesios 1, del 11 al 14. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, o sea, nosotros los paganos, que no somos judíos, que eran llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, el pacto de la circuncisión, hecha con mano en la carne, pacto que fue dado a Abraham, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, aleluya, en aquel tiempo de nuestra ignorancia, estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel, es el pueblo de Dios, a quien le fue dado el pacto, la promesa, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos los gentiles, al estar sin Cristo. ¿Qué esperanzas tenemos? ¿Qué Dios está con nosotros? El Dios verdadero no está con nosotros, ¿verdad? Sin Cristo. Porque Jesucristo es el Dios verdadero. Mas ahora, dice, versículo 13, Efesios 2. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Por qué dice por la sangre de Cristo? Por su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Por su muerte, pues, para que lo entendamos mejor. Habéis sido hechos cercanos por la muerte de Jesús. Porque su muerte en la cruz, clavado en la cruz, traspasado por la lanza del romano, sus heridas brotaron sangre. Se desangró mi Cristo bendito, porque recuerde que era hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre tuvo que ir a morir a la cruz del Calvario. Era nuestro representante, el representante de la humanidad pecaminosa. Él era el único precio justo a pagar, porque era santo, santo, santo como hombre. Entonces, el misterio ha sido revelado, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice el versículo 14 de Efesios 2. Ya no hay nada que nos separe de Dios, aleluya. Ya no hay nada, porque por Él somos cercanos, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios. Él es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz. Viva la angustia que esté viviendo, el problema que usted está enfrentando en esta hora.
Póngalo en las manos del Señor Jesucristo, porque de Él viene la paz. No es lo que a usted le rodea lo que le va a dar paz. Es Jesucristo en su corazón lo que le va a dar paz. No importa el exterior que esté viviendo, que esté enfrentando. Su paz es, él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo la doy. Aleluya. Entonces, por Jesucristo, nuestro amado Salvador y Dios, el Mesías, a quien al final de la semana 69, de las 70 semanas de Daniel, plan profético de Dios, se le quitó la vida. Ya estaba establecido que así fuera, porque su sangre, aleluya, su sangre nos iba a hacer cercanos a Dios, su sangre nos iba a reconciliar con Dios. Ese es el periodo de la gracia, ese es el misterio escondido, de que los gentiles, como los judíos, íbamos a ser un pueblo para Dios, llamado iglesia. Pero como sabemos que va a llegar a su fin este periodo de la gracia, porque el plan de las 70 semanas tiene que cumplirse y solo falta una semana. Ya se cumplieron 69. 7 más 62, 69. Y al final de las 62 semanas dice que se le quitaría la vida al Señor Jesús. Entonces ya van 69 semanas cumplidas. Ahora solo falta la 70, la última. Y a la última semana se le conoce como la gran tribulación. Y de ese momento de 7 años que forman la semana 70, el Señor Jesús nos dijo que nos iba a librar. Apocalipsis 3:10. Y en San Juan 14, que es el versículo base de este estudio, lo leímos bien. La promesa que el Señor Jesús nos hizo a la iglesia. Dice, y si me fuere y os aparejara el lugar. Claro que se fue. Se fue. Y está preparando lugar para cada uno de ustedes. Que está llegando, que está llegando, que está llegando al redil. Que está llegando al cuerpo de Cristo. Es hogar preparado para usted también. Y si me fuere y os aparejara el lugar, vendré otra vez. Oiga, Él prometió venir otra vez. ¿A qué? Dice, y os tomaré a mí mismo. Entonces, ¿a qué viene? A llevarnos con Él. Para que donde yo estoy, dice, aleluya. ¿Dónde está el Señor? En el cielo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos. Y para este cumplimiento hay un proceso detallado. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y la Biblia dice, arrebatamiento. El arrebatamiento, la esperanza bienaventurada de todo aquel que cree en Jesucristo. Si usted no espera el arrebatamiento de la iglesia, su fe no es genuina, porque está dudando de la palabra del Señor Jesús. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Dice en griego, dice, te sacaré. ¿Se acuerda cómo hicieron los ángeles con Lot, con el juicio de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerda cómo fue? Lo ha leído, ¿verdad? Los ángeles sacaron corriendo a Lot y a sus hijas y a su esposa, porque iba a llover fuego. Llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcales, dice. Lo sacaron los ángeles porque para Dios Lot era justo.
el justo Lot, dice. Y nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, hemos sido justificados por su sangre, por su muerte. La iglesia se va. La iglesia se va y el tiempo se acorta cada vez más. La semana 70 está por comenzar, conocida como la gran tribulación, tiempo de angustia para Jacob, dice la Biblia. Israel quiere decir. Y para todo aquel gentil que no quiso arrepentirse y convertirse a Jesucristo. Y el tiempo está cerca. Este será la segunda parte de este estudio para el próximo lunes, si el Señor nos regala la vida y nos permite hacerlo, porque todo depende de la voluntad de Dios para con nosotros. Quiera Dios que así sea. Bendiciones y espero contar con su audiencia el próximo lunes. Que el Señor le bendiga. Amén.